Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Señor, donde quiera que yo esté, no importa en dónde fuere, yo levantaré un altar. Lo haré como señal que ahí me ha dado bendición y en agradecimiento por lo que tú has hecho en mí. Peleó por la bendición y al obtener victoria puso piedras como altar. Lo hizo como señal que ahí Dios le dio bendición y en agradecimiento yo levantaré un altar. Mi altar, vengo en adoración y a darte sacrificios de alabanza, Señor. Hoy es mi corazón que traigo como altar para ofrecerte a ti mi adoración. Donde quiera que yo esté, no importa en dónde fuere, yo levantaré un altar. Lo haré como señal que ahí me ha dado bendición y en agradecimiento por lo que tú has hecho en mí. Jacob, que peleó por la bendición. Estás escuchando a Elmer Hernández con el tema Te alabaré, Señor, del disco Soy Libre. Yo soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Es hora de dejar nuestros miedos a un lado. Levantémonos a conquistar lo que Dios ha preparado para nosotros. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios. Bajo la dirección del pastor general
y ministros invitados. Queda con ustedes. Escucha una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Acompáñanos con el tema, los procesos de Dios. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes. Escucha una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Acompáñanos con el tema, los procesos de Dios. Y pues iniciamos. El tema de este día se llama los procesos de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Los procesos de Dios. Mucha gente tiene la idea de que cuando le va bien es que Dios le está bendiciendo, ¿sí? Yo creo que en cierta manera cuando te va bien es porque viene bendición de parte de Dios, pero la bendición de Dios no solamente se manifiesta de esa manera. Nosotros podemos observar un Job que podía disfrutar de los beneficios de Dios y que llegó un tiempo en el que fue probada su fe. En la escasez se manifestó la debilidad de Job y en la escasez también se perfeccionó. Hubo un tiempo en el que Dios le dio a Job a manos llenas, pero también hubo un tiempo en el que le quitó todo. ¿Será que Dios es malo? ¿Será que Dios tiene un propósito de fastidiar al ser humano? No. Pero hay procesos en los cuales el ser humano tiene que entrar, porque si no, no va a salir lo mejor de él. Y necesita cada ser humano entrar en su proceso. Los procesos Dios los utiliza para poder purificar la conducta humana. Dios utiliza ese método para poder hacer brotar de nosotros lo mejor, presionarnos para que la santidad de Dios fluya. Y eso no puede pasar a veces en la abundancia. Por eso el evangelio de la prosperidad no es tan útil, porque cuando nos va bien, todos somos fieles. Pero ¿qué hay cuando hay persecución? ¿Qué hay cuando hay aflicción? Cuando viene la desesperanza. Allí se manifiesta tu fe. Durante el tiempo de bonanza, el tiempo en que te va bien, durante ese tiempo tú tienes que atravesar tu escuela, tienes que tomar tus clases, pero viene el tiempo de la prueba. No todo es miel sobre hojuelas. Van a haber tiempos de aflicción, pero también van a haber tiempos de alegría. Sin embargo, es necesario atravesar por cada uno de esos valles para que nosotros nos vayamos fortaleciendo en cada área. Porque ¿cómo podemos consolar a los necesitados si nunca hemos padecido una necesidad? ¿Cómo podemos ayudar o sentir esa empatía con la gente que está enferma si jamás nos hemos enfermado? Si jamás has perdido la voz, si jamás has perdido la fuerza para caminar, si jamás has tenido desaliento, ¿cómo vas a ayudar al que está afligido, al que está enfermo? ¿Cómo vas a esforzarte si jamás lo has padecido? Generalmente los seres humanos somos emocionales. Cuando
recibimos una noticia que nos impacta, somos capaces de ayudar, pero cuando eso se ha vuelto algo cotidiano, algo que como que otra vez, y nuestras fuerzas de ayuda disminuyen. Sin embargo, ahí es donde Dios prueba sus misericordias, porque el proceso de Dios no es como el proceso del ser humano. El proceso de Dios es transformar, es extraer lo mejor del ser humano. Cuando apachurramos los olivos, las aceitunas, extraemos el aceite, se extrae lo mejor de la fruta. Pero cuando nosotros somos apachurrados y sale de nuestra boca groserías, sale de nuestra boca lo peor. Habíamos dicho, no puede un árbol malo dar frutos buenos. Siempre que usted esté apachurrado, va a salir de usted lo mejor o lo peor. Lo que tiene dentro de usted es lo que va a salir. Por eso los procesos de Dios son importantes. Por eso no a todos les va bien. Por eso no todos tenemos carros último modelo. Algunos tenemos una carcachita, otros ni eso, otros su moto, otros a pie, a patín, dicen por ahí. Pero eso es un proceso en el cual Dios va trabajando con el carácter de cada ser humano. Si todos fuéramos ricos, no habría necesidad y nuestra misericordia no se probaría. ¿Cómo podríamos ser misericordiosos si todo el mundo estuviera nadando en dinero? Entonces, hay un punto en el cual Dios utiliza la misericordia que está en nosotros para bendecir a otros. Si nosotros no somos capaces de bendecir a otros, no hay misericordia en nosotros y el Señor no está en nosotros. Por eso los procesos de Dios rebasan el entendimiento humano. Porque nosotros vamos con nuestras propias fuerzas, pero el ser humano, cuando depende de Dios, puede hacer muchas cosas. Podemos ver un Pablo que se esforzaba y que iba por todos los lugares persiguiendo a los cristianos. ¿Sí? Entonces no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, pero su proceder, aunque era malo, él se esforzaba en ejercer en lo que él creía. ¿Qué sucede cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor? Hizo todavía más cosas, se esforzaba todavía más, pero el proceso de Pablo había comenzado. Dios convirtió a un asesino en un líder de élite en la iglesia de Jesucristo, llevando el evangelio a todas las naciones, con la misma o con mayor fuerza con la que hizo el mal, ahora hacía el bien. Dios te está llamando, pero tú no puedes formar parte del ejército de Dios si primero no atraviesas ese proceso tan necesario, si tú no pasas por esa necesidad. Cuando tú entiendes la necesidad de otros, entonces por más que quieres ahorrar no puedes, porque tu proceso te está llevando a invertir en el reino de los cielos. Invertir en el reino no siempre es comprar folletos. A veces también tienes que partir tu pan con el hambriento. Tienes que darle una capa al que no tiene. Tienes que incluso despojarte de lo que tienes para bendecir a una persona que está padeciendo necesidad. Aunque tú tengas esa necesidad. Y déjame decirte que Dios no se queda con nada. Dios sabe lo que haces, conoce lo que hay en tu corazón, sabe con qué fuerzas estás trabajando, sabe lo que te ha pasado, lo que has sido afligido o afligida, sabe por la situación que tú estás atravesando. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando estás en medio de tu aflicción, Dios no se va de vacaciones. Él tiene un proceso en ti y si ya lo inició, Él va a terminar ese proceso. Él va a concluir el proceso. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 33.
palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que no tiene esperanza. Solo en Dios hay esperanza. Lo que no te puede dar tu religión, te lo ofrece Dios. El Señor solo te dice, ven y sírveme, búscame, ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados fueren rojos, como la grana, como lana serán emblanquecidos. Y Dios nos da esa oportunidad. Cuando nosotros pasamos por valles de tristeza, muchas veces nosotros nos hundimos en la desesperación, queremos saciar nuestra tristeza con circunstancias que hemos aprendido en el mundo, como tomar, beber, como ir a fiestas, bailes, pero lo que no te puede dar el mundo, solo Dios te lo puede dar. Ese vacío tan profundo que se encuentra en tu corazón, solo Dios lo puede llenar. Ese vacío tan profundo que está en tu alma, es un vacío que solamente Dios puede llenar y puede ser de bendición a otros. ¿Por qué? Porque cuando tú atraviesas por todo eso, pues no lo atraviesas de gratis. Nadie pasa por situaciones difíciles nada más porque sí. No creas que pasas por circunstancias difíciles nada más porque pues Dios no tenía otra cosa que hacer y pues pensó que a lo mejor hoy era un buen día para ver cómo te iba a ti, y no. Dios se ocupa de cada circunstancia de tu proceso y Dios te acompaña en esos tiempos de aflicción, y Dios, créeme que Dios está contigo cuando derramas esas lágrimas, cuando pasas por tus circunstancias difíciles, pero es necesario que pases por ahí. Usted lo ha visto, no es bueno darle a los hijos todo, porque si le das todo, llega un punto en el que los hijos no te valoran. No aprenden a apreciar lo que tienen. Pueden tener muchas cosas, pero ellos no pueden apreciarlo porque siempre lo han tenido todo, porque tú te esfuerzas. Entonces Dios tiene a veces que quitarnos esas cosas que nos han mantenido en una comodidad superflua, en una comodidad que nos ha mantenido distraídos, y pues tiene que sacarnos de esa zona de confort para que nosotros podamos comprender. Nosotros a veces necesitamos perder algo para apreciarlo. Cuando caminamos y de repente no caminamos, algo sucede con nuestros pies, y entonces por una fractura, una lesión, por la circunstancia que usted quiera, usted se da cuenta que realmente sus pies eran muy importantes, porque podían trasladarlos de un lugar a otro, y ahora ya no puede. Cuando usted corría por los campos y no apreciaba tanto como lo aprecia ahora que ya no puede correr. Los procesos Dios los utiliza para eso, para que tú puedas comprender lo que antes tenías y que ahora ya no tienes, y que probablemente te regrese, pero que si no te regresa, el propósito no es solo sanar tu cuerpo, sino es sanar tu corazón. El propósito es sanar tu alma. El propósito es que tú te conviertas en medicina para que otros puedan alcanzar la salvación, para que otros puedan ser llevados a los pies de Cristo. Y los procesos de Dios van a abarcar una serie de circunstancias difíciles, pero que a la larga vas a ver el beneficio. Necesitamos confiar en Dios todo el tiempo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 22. Acompáñenme. Ezequiel capítulo 22. Y vamos a entender cuál es el propósito por el cual Dios permite muchas de las circunstancias.
dice aquí la palabra. El 22:1 dice, a mí vino palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas las abominaciones. ¿Cómo dice? Tú, hijo de hombre, se está refiriendo al ser humano. No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas las abominaciones. Esos son los enviados de Dios. Sí, el ser humano que ha sido elegido para llevar el mensaje. El mensajero más acertado. Dice, y dirás pues, así ha dicho Jehová, el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma, para contaminarse. En tu sangre que derramaste, has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las naciones de la tierra. Ahí viene la otra parte del proceso. Nosotros no podemos servir a Dios por más que se esfuerce y quiera, y no puede pasar de un tiempo de lucha y que regresa a lo mismo, tradiciones y más tradiciones, es lo que le agregamos, y eso lo hacemos una religión. Desafortunadamente para el ser humano no puede llegar con sus propias fuerzas. Por eso usted conoce personas en religiones paralelas al cristianismo, en donde ellos dicen servir a Dios, pero su vida no ha cambiado. Todavía continúan diciendo groserías, todavía continúan siendo despiadados con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, como les decíamos en algún momento. Son capaces de ayudar cuando hay una aflicción momentánea, pero cuando hay una aflicción permanente, tus amigos empiezan a retirar. Porque el ser humano es emocional. El ser humano siempre que vea algo impactante va a reaccionar. Por eso la gente con el COVID reaccionó, porque impactó. Y así se ha realizado con muchas de las acciones de la humanidad, y el enemigo lo sabe. Sabe que el ser humano es emocional y juega con sus emociones, y se ha dedicado durante mucho tiempo a engañar al ser humano. Y a veces caemos en el juego, a veces diremos, ¿será verdad? Pero muchas veces, cuando leemos la palabra de Dios, dice, para engañar si fuera posible, aún a los elegidos. No estamos exentos de ser engañados. Por eso nosotros tenemos que permanecer leyendo la palabra. Miren, los procesos vienen por muchas causas. A veces no es que usted se haya portado mal con Dios. A veces no es que usted se haya portado mal con sus hermanos. A veces el proceso se inicia porque usted piensa que es demasiado bueno, y Dios tiene que hacerle ver, como a Job, que el único que es más bueno que todos es Dios. Nadie es más bueno que Dios. Otra parte de los procesos podemos verlo en gente que como Pablo, eran malos con ganas, y y sus pecados llegaron hasta Dios, y Dios pues se molestó mucho. Sin embargo, Dios, cuando sabe que tú vas a servirle, Él te saca de ese pozo de desesperación y te hace reaccionar. Le pasó a Pablo. Pablo cayó en la desesperación cuando perdió su vista. Él estaba acostumbrado a ir a donde quería, y en 5 minutos él ya tenía que disponer de otros seres humanos para ser llevado. Él pensó que tenía su vista para siempre. Yo creo que él había
había visualizado un futuro en el cual iba a ser fariseo de fariseos, en el cual iba a ser maestro de maestros, que iba a alcanzar un liderato grande por su esfuerzo, porque él se preocupaba porque su religión fuera predicada y fuera expuesta al mundo. Y no solo eso, sino que delante de Dios él pensaba que iba a tener grandes cosas porque él quería agradar de alguna manera a Dios. Pero ¿qué pasa? Llega Dios e inicia el proceso y entonces él se da cuenta que él estaba dependiendo de los gentiles para caminar. Ya no podía ver. Y Dios tuvo que utilizar ese proceso tan doloroso, porque no solo fue la pérdida de la vista, sino el ardor en los ojos que él de alguna manera tenía, pero que Dios le dio la sanidad. Miren, hay algunos que vamos a sanar, pero no crea que porque algunos sanaron, usted va a sanar. Lo estuvimos viendo cuando mi hermano se enferma, y yo le dije, mira, le digo, porque él tenía muchos proyectos. Voy a hacer esto y voy a entrar a trabajar, ya tenía sus planes, ya metido sus papeles, muchas cosas. Y él tenía una serie de proyectos y yo le tuve que decir, ¿y ya se lo pediste a Dios? Dice, sí, pero mira, yo voy a hacer esto y parecía que no me escuchaba, él tenía muchos proyectos. Y entonces yo le decía, si Dios no te deja pasar, no vas a pasar, hermano. Necesitas pedírselo a Dios. Y me decía, y cuando entre a trabajar te voy a ayudar y vas a ver que vas a hacer muchas cosas. Y él planeaba hacer muchas cosas, pero se lo repetía continuamente, pídeselo a Dios. Mira, yo me esfuerzo, yo he interesado por ti en mi trabajo, pero si Dios no quiere no vas a pasar aunque yo me esfuerce. Y el día que él cayó enfermo, lo llamaron con un puesto en mi trabajo. ¿Sí? Yo me esforcé, pero Dios no lo dejó pasar. Y entonces todavía había una esperanza, una luz de esperanza, y ver que él estaba enfermo y se desesperaba y decirle, mira, si Dios no te sana no vas a pasar, pero todo tiene un propósito. No estás pasando por esa circunstancia difícil de gratis. Porque a veces nosotros pensamos que si voy a la iglesia, ¿por qué me pasa eso a mí? Si no, yo me enfermo, yo creo que los propósitos de Dios rebasan nuestra comprensión. Pensamos que porque somos ya cristianos ya vamos a vivir la vida bien, y no. Porque en medio de las circunstancias difíciles el cristiano se purifica. Por eso no podemos comprender un cristiano que se espante por COVID. Porque el propósito del cristiano es ser de bendición a las naciones. Como dice el escudo de fortaleza del rey, puerta de bendición para todas las naciones. Por eso si usted no puede ser de bendición a las naciones, pues no sirve. No tiene caso que venga y se congregue en fortaleza del rey, nada más viene a escuchar. Usted tiene que ser bendición a las naciones. Ahora, a veces nosotros vamos a superar circunstancias difíciles, pero otras nos vamos a quedar ahí y otras no vamos a salir. Sin embargo, usted debe saber que usted es de Dios en las buenas y en las malas, o nada más cuando le va bien va a servir a Dios, nada más cuando le va bien va a venir a escuchar palabra, nada más cuando tiene juventud, ¿no? Nada más cuando tiene fuerzas. Mientras le quede aliento de vida, usted tiene que servir a Dios. Palabra para fortaleza del rey y para las otras iglesias. Que servimos a Dios en las buenas y en las malas. Por eso nuestro evangelio no es de prosperidad. Se oye muy bonito, que no te va a ir mal, que con Dios no te va a faltar nada, pero cuando entres en tu proceso, vas a pasar necesidad, vas a ser probado. Decías que me servías, decías que eres mi hijo, viene la prueba. Miren, porque en las buenas, todo mundo, las iglesias se llenan.
Y por eso decía que somos emocionales. Hay un terremoto y las iglesias se abarrotan de gente. Pero ¿qué sucede cuando vivimos circunstancias normales? El ser humano no se acuerda de Dios. Cuando viene la aflicción, no está listo. Piensa que por meterse en una iglesia hay bendición. No. Nosotros tenemos que aprender a depender de los procesos de Dios, a entender que Dios tiene un propósito para lo que me está pasando, para entender que si yo ahorita no me sujeto a las normas que Dios pone, a los mandamientos de Dios, mira, difícilmente voy a disfrutar de su presencia. Voy a acabar siendo uno más del montón. Necesitamos nosotros entender esa parte. Los procesos de Dios no son para molestarnos, los necesitamos. ¿Por qué cree que a veces cuando se predica que una nalgada a tiempo en el niño puede evitar que sea un ladrón? Una nalgada a tiempo en un niño puede evitar que a la larga sea una persona que tenga a lo mejor mucha necesidad, porque nos esforzamos en darle su escuela y lo obligamos a que la terminara. Entonces, a la larga, se va a ver el beneficio. Esas personas que lograron que sus hijos fueran abogados, que fueran ingenieros, pues hubo un proceso, pero a la larga llegó la bendición. Ahora mire, no quiere decir que si usted no logró algo grande, Dios no esté con usted. Dios tiene para todos un proceso diferente. Es necesario que en el mundo haya ricos y haya pobres. Es muy bonito que le llegue la bendición, pero si su corazón no está con Dios, Jesús lo dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, porque el rico depende de su dinero, el rico depende de sus posesiones, el rico depende de sus carros, pero cuando estás en aflicción, tú dependes de Dios. Entonces, cuando el Señor llega a tu corazón y llega la bendición, eso ya no te pierde, porque ya está Dios en tu corazón. Es como cuando quieres tú poner a hervir agua en una olla, pero nunca le pusiste, nunca la curaste, le llaman así. Nunca le aplicaste lo necesario para que no se tirara el agua, y entonces la pones y se agrieta y se empieza a derramar el agua. Nunca atravesó el proceso necesario para lo que tú querías, y entonces no resistió. Por eso cuando llega el dinero y tienes 15 años, te pierdes, acabas siendo narco, acabas vendiendo droga en las esquinas. Entonces Dios tiene que atravesarte por ese proceso antes de que llegue la bendición. Si tú tienes un chorro de lana, tienes de 30, 40, 50 años, un chorro de lana en el banco, y alrededor de ti hay aflicción, no sirves para nada. Aunque te apellides como te apellides y hayas terminado lo que hayas terminado, no sirves para nada. Pero si tú no terminaste una carrera, pero de lo que Dios te ha dado bendices a otros, entonces el proceso de Dios está surtiendo efecto, porque nosotros no dependemos. Miren, en la iglesia de Cristo tenemos de todos, tenemos ingenieros, médicos. Yo creo que de alguna manera, pues todo lo que hemos estudiado nos va a servir para poder bendecir a Dios. Si tenemos enfermeras, podemos hacer campañas y tomar la presión, no sé, muchas cosas. Si tenemos estilistas, pues los ponemos a cortar el cabello. Si tenemos ingenieros, a lo mejor el ingeniero pues sabe hacer cosas, programas. Si tenemos doctores, pueden dar consulta. Pero ¿qué sucede cuando nuestros dones no los ponemos para la práctica de Dios? Entonces, pues no servimos. Es necesario que lo que Dios ha hecho con nosotros sea de bendición para los que están allá afuera. Ahora vamos a leer Ezequiel 23, porque nosotros estamos en uno de dos puntos: o servimos a Dios o no servimos. O servimos al diablo o servimos a Dios. No hay de otra.
O sea, usted no puede estar en un punto neutro diciendo, bueno, yo no sirvo al Dios de Israel, yo sirvo a Mahoma, un ejemplo. Yo sirvo a Alá, yo sirvo... Y usted no se da cuenta que todo lo que no está con Dios, todo lo que no está con el Señor de los ejércitos, con el Dios de Israel, con el Dios Jehová, o si le quiere decir Jehová, como lo dicen en hebreo, todo lo que no esté con él, usted va a entender que es del diablo, todo. Muchas cosas que en algún punto fueron de Dios acabaron siendo del diablo. En algún punto de la historia, Alá era un nombre que era atribuido a Dios y llegó un punto en el que ellos quisieron ser desobedientes a Dios y entonces llegó y se instaló el diablo. Y uno de los símbolos de Alá es la estrella de 5 picos. Qué curioso. En algún punto de la historia se conoció como Dios a Baal, pero entonces Baal fue tomado ese nombre para Satanás y entonces Dios dejó ese nombre y Satanás se apoderó de ese nombre y de sus creyentes. En algún punto de la historia el catolicismo fue cristiano y el Dios de los católicos era el mismo Dios de los cristianos porque eran cristianos, pero llegó un punto en el que se volvieron desobedientes, hicieron de la Biblia una religión. Ezequiel 23 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Egipto es figura del mundo. Las hijas son figura de la iglesia. Dice, en su juventud fornicaron, se fueron apretados sus pechos, se fueron estrujados sus pechos virginales. Se llamaba la mayor Ahola. ¿Qué significa Ahola? Tabernáculo. Dice, y se llamaba la mayor Ahola, que significa tabernáculo de ella, le dice aquí. Dice, y su hermana Aholiba, que significa mi tabernáculo de ella. Uno es tabernáculo de ella y otro es tabernáculo en ella. Pero vea, dice, y dieron a luz hijos e hijas. Interprételo como las corrientes, las religiones en el mundo, no sé. Aún como las denominaciones, dice, dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Samaria, Ahola, Jerusalén, Aholiba. Porque recuerde que en Samaria también creía en Dios, pero eran el pueblo impío, o no, el pueblo gentil, era el pueblo gentil que había puesto a Jehová de los ejércitos como Dios. Era lo que hoy conocemos como catolicismo, porque mantenían otros dioses, pero también creían en Jehová de los ejércitos, por causa de que ellos habían en algún momento ocupado la tierra de Samaria cuando Israel fue echado de ahí. Y que Jerusalén era el pueblo de Dios. Por eso encontramos esas dos cosas cuando llega Jesús y comienza a platicar con la samaritana. La samaritana en verdad creía que estaba ella en la verdad, pero cuando escuchó a Jesús se dio cuenta que él era el Hijo de Dios. Dice, el 5, dice, Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores, capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos. ¿Vea? ¿Por qué le decía que era una forma de catolicismo? Y esto es lo mismo que está ocurriendo en ese tiempo. Hay corrientes que hablan de Dios, pero que se han corrompido. Entre ellas encontramos al catolicismo, testigos de Jehová, la luz del mundo, ¿se sabe otra? Mormones, que les hablan de Dios, pero se han corrompido. Y dice el 7, y se prostituyó con ellos y con todos los más escogidos de los hijos de los asirios,
Y todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones en Egipto. Dice, porque con ella se echaron en su juventud, con ella comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en manos de sus amantes. Vean, este es un proceso en el cual Dios la está metiendo en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos e hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento, y lo vio su hermana Oliva, o sea, Jerusalén. Dice, y enloqueció de furia más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. ¿Sí? Entienda o entendamos que a veces es necesario reformar incluso la iglesia de Cristo. Ya hemos nos hemos acostumbrado a un cristianismo dominguero, y hemos hecho eso. Nos hemos convertido en lo que habíamos estado combatiendo. Y pasó mucho tiempo y hicimos de nuestra iglesia una religión. Tanto que ya la gente nos pregunta, ¿de qué religión eres? Y a veces no sabemos contestar de que no somos de ninguna. Si le decimos somos cristianos, y el cristianismo no es una religión, es un estado espiritual en el que te encuentras. Pero fíjate lo que dice el 12. Se enamoró de los hijos de los asirios. Estamos hablando de Oliva, la que representa a Jerusalén, que se supone que el tabernáculo estaba en ella. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes, vestidos de ropas, armas excelentes, gitenes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. O sea, la iglesia empezó a hacer lo mismo que hacen en el mundo. ¿Sí? Empezó a portarse como en el mundo. Cuando hacían, no sé si has visto conciertos cristianos donde bailan sensualmente, ¿se puede? ¿Se vale? Es que son jóvenes, no. Dentro de la iglesia de Cristo, Dios nos pone normas, porque no somos como los demás. Y a veces, y digo todos, nos hemos descarriado, y hemos lastimado el corazón de Dios, y nos hemos apartado, y entonces nosotros nos dejamos ir con el mundo. Cuando llegan cosas como lo del COVID, hasta el cristiano se asusta. Miren, el protocolo sí existe, debe utilizar su cubrebocas, aunque no exista el virus. ¿Por qué? Debemos de ser obedientes, nos sometemos a nuestras autoridades, pero de que el virus exista a que yo respete el protocolo, hay mucha diferencia. Y entonces nosotros podemos entender que la Biblia dice que para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Hubieron iglesias que cerraron. Miren, de una congregación de 500 personas, vamos a suponer que sean 500 personas, la estrategia para que no me cierren el lugar es, bueno, vamos a hacer los cultos en 10, nos dividimos en 10 y cumplimos, obedecimos y no cesó la adoración a Dios. O sea, no nos rebelamos abriendo un lugar donde nos dijeron que no abriéramos. Nosotros no necesitamos un lugar, podemos hacerlo hasta el parque. El caso es que no se detenga la adoración. Ve, y una de las bendiciones que hubo en Fortaleza del Rey, atravesamos todo el problema de COVID y Fortaleza del Rey nunca cerró, nunca fue molestado, porque la sangre del Cordero estaba sobre la iglesia. ¿Sí? Llegó un punto que se había vuelto insostenible el proceso de mi hermano, porque yo lo tenía que dejar en una banca de hospital y luego irme a trabajar y regresar y se tenía que quedar solo, y a veces la gente, porque la gente a veces es grosera, le quitaba sus cosas y lo dejaba por ahí. Cuando llegaba del baño, ya le habían quitado sus cosas
y pues pasaba por situaciones difíciles. Entonces yo hablé con Dios y digo, Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdanos. Yo sé que tú siempre nos has ayudado. Y entonces se viene el COVID. Y Dios, fíjense, movió el corazón de algunas personas, movió la sugestión de algunas personas para que nos dieran los días. Y gracias a que inició el protocolo del virus, estuve con mi hermano todos los días. Lo podía meter a sus consultas, podía estar todo el tiempo con él, trabajando desde mi lugar. Le digo a mi hermano, todo lo que tiene que hacer Dios para que tú no te quedes sin nadie. Y él atravesó su proceso, pero Dios no lo dejó solo. Y así pasó por muchas circunstancias difíciles, pero su proceso se mantuvo. Y llegó un punto en el cual el proceso de él terminó. No terminó solo, no terminó abandonado en una banca, terminó en una cama, en compañía de su hermano, comió, hasta ese momento solamente habíamos tenido para que él comiera, yo no había comido, pero pude comprarle, todavía me alcanzó para comprarle lo que él quería, y comió bien. Dios decide apagar su corazón a las 3:29, pero él no quedó en una cama de hospital. Él llegó a su cama, platicamos, de repente suspiró y su vida se apagó. Él había concluido su proceso, pero ya concluyó su proceso y de repente anuncian el COVID se va a terminar. ¿No? Es lo que dicen, se va a terminar. Entonces, se cumple. ¿Cómo por un hombre Dios es capaz de mover a toda la humanidad? Dios es capaz de transformar todo el mundo, nada más por ti. Por un Elías llovía, por un Elías había comida en la casa de una viuda, por un Elías. Dios puede hacer grandes maravillas nada más por ti. Nada más porque tú eres su hija o su hijo, puede transformar todo un medio. Y cuando pase tu aflicción, tú pasaste bien, aunque los demás no. Porque esto era para el mundo, para probar a los moradores de la tierra. Tú pasaste bien. ¿Sí? Y Dios es capaz de hacer todo eso, nada más por ti. Porque la sangre del Cordero está sobre tus puertas. Por eso fortaleza del reino fue alcanzado. ¿Sí? Nosotros estuvimos normal. A veces lleno, a veces regular, pero nosotros nunca fuimos molestados. Porque nosotros teníamos la sangre del Cordero en nuestras puertas. Y miren, todo tiene un propósito. No todo es tristeza. Porque el propósito de que mi hermano padeciera todo eso fue obligarme a mí a entrar en otro proceso. Cuando Simón de Cirene se acerca a Jesús en medio de la tribulación, habían muchos viendo el sufrimiento de Jesús, pero solamente Simón de Cirene fue escogido para llevar la cruz de Jesús. Jesús se encontraba débil, Jesús se encontraba golpeado, sangrante de la cara, del cuerpo, y en ese momento en el cual el Señor Jesús estaba siendo sometido a un proceso, inició el proceso de Simón de Cirene. Y él toma la cruz que no le tocaba a él porque Simón de Cirene no había hecho nada. Y entonces él carga la cruz de Jesús. Y en medio de ese proceso entendió para qué había sido el llamado. Para ser de bendición a otros. Mira, cuando tú ayudas a otros, es como si ayudaras a Dios. Es como si ayudaras a Jesús a atravesar el Vía Crucis con otros. Dios te va a capacitar para eso. Cuando mi hermano entró en ese proceso, yo entré en otro. Porque era necesario que yo fuera formado.
¿Cómo puedo ser misericordioso si no tengo a alguien con quien practicar la misericordia? ¿Cómo puedo ser paciente si no me ponen a la gente más desesperante? ¿Cómo? Necesito yo ser expuesto con la gente que más me va a colmar la paciencia para que mi paciencia sea aprobada. Para que tú seas misericordioso, a veces Dios tiene que poner en tu familia personas que padecen alguna necesidad, para que seas misericordioso con los demás. Así es como tú entiendes lo que es tener un hijo o una hija que padece, porque tienes uno. Y cuando te encuentras con una madre que tiene esa misma circunstancia, pues tú puedes entenderla y puedes incluso hasta ayudarle, porque entiende su dolor, entiende su proceso. Pero nosotros que nunca hemos pasado por nada, que nunca nos ha ido mal, somos indiferentes a lo que le pasa a otros seres humanos. No nos importa. Vemos que alguien no tiene de comer y bueno, pues con que coma yo, y no somos capaces de quitarnos ese bocado. Y Dios tiene que trabajar contigo y va a llegar un tiempo en que te va a ir mal. No es que a Dios le agrade, sino es que tú lo necesitas. Es tu medicina para que puedas sanar tu alma. Nos preocupamos que sane el cuerpo y no nos preocupamos de que sane el alma. Jesús lo dijo, es preferible que te vayas manco al cielo, a que te vayas completo al infierno. Por eso a veces es necesario que atravieses por esos procesos. Ahora, el proceso que atravesó Alex nos obligó a dar testimonio, nos obligó a hablarle de Dios a quienes nunca les habíamos hablado de Dios. ¿Sí? Ellos conocían acerca de la palabra porque iba la petición de ayuda en los videos, pero iba el mensaje al final y llevaba algo. Y eso nos ayudó a todos, porque nos empujó a poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos estaba formando. Y vas a ser sometido a un proceso. Yo les decía, porque había gente que nos quería ver con lástima y decirnos, ay, pobrecito. No, yo lo veo como un proceso, como un reto. Si yo salgo del hospital, de mi casa, lastimado, lo único que voy a causar es pena. Pero los que me siguen necesitan ver una persona que puede levantarse en la aflicción. Y entonces es como tomar la decisión. Nosotros vamos a levantarnos con la cruz que Dios nos ha puesto. Es necesario tomar la cruz y seguir en pos de Jesús. ¿Sí? Así que si tienes una deuda, toma tu deuda y sirve a Dios. Si tienes una persona que está enferma, agarra a tu enfermo y sigue a Jesús. No te quejes. Es un reto, es un proceso, porque con eso le cierras la boca al diablo. Porque el diablo es el que va y te acusa y bueno, ya te sirve porque le has dado 2 hijos, le has dado casa, familia. Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo renega de ti. Y entonces nosotros, en lugar de verlo como una aflicción, lo vemos como un reto, sabiendo que la sangre de Jesús está en mi corazón, que la sangre de Cristo, del Cordero, está sobre mis puertas y que no pasaré nada más allá de lo que no pueda soportar. Y finalizamos. Primera llamada para los niños, para que usted analice cuál es la circunstancia o proceso por el cual usted va a atravesar. Miren, si usted no es oro, se va a revelar, el fuego lo va a revelar. El oro tiene propiedades que no tiene ningún otro metal, pero puede igualarse su brillo, pero nunca sus propiedades. Usted es como el oro. Van a haber personas que puedan verse como usted, parecerse a usted,
pero solo usted tiene la sangre de Cristo en su corazón. Cuando vengan circunstancias difíciles, cuando vengan incluso hambruna, cuando vengan saqueos, padecimientos, cuando venga todo eso, usted se va a mantener porque usted tiene la sangre del Cordero en su corazón. Y usted se va a dar cuenta que va a ser más resistente. ¿Por qué? Vea, las hormigas pueden cargar 20 veces su peso. Miren, su naturaleza tiene que cambiar. Si usted va a una iglesia, pero no ha cambiado su corazón, su vida no ha cambiado, cuando venga la aflicción, usted va a querer descansar de Dios. Usted va a querer decir, bueno, ya fui la semana pasada a la iglesia, esta semana no voy. Pero cuando su corazón cambia, la palabra de Dios es como una droga. Una vez lo dijo mi hermano, cuando lo dijo tenía como 10 años. La palabra de Dios es como una droga, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque dependes de ella, nunca la puedes dejar. Y así es. Si tú eres capaz de dejar de adorar a Dios, no está Dios en tu corazón. No estás en esa necesidad. No hay sed en tu alma por la palabra de Dios. Amén. Necesitamos ser buenos servidores de Dios. Y ahorita, bueno, nos preguntaban, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, pues ahora es como cuando entrenabas y te ponían llantas, y aún así con las llantas avanzabas. Sin las llantas. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. Hemos presentado Noches de Victoria, proclamando la bondad de Jesucristo.